Hola, bienvenidos al segundo programa de Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. En esta ocasión tocaremos el tema La comida en la literatura de México. Y desde la biblioteca de la Fundación Herdes, comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a esta cuarta temporada de la serie de programas Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. En esta ocasión tenemos un programa sabroso en muchos sentidos, en el sentido propiamente alimentario, pero también en el sentido literario. Justamente vamos a abordar el tema de la comida y la alimentación en las artes literarias en el México de nuestros tiempos. Para esta ocasión tenemos, como siempre, de invitados, y me da mucho gusto presentarlos, a Mariana Coria López. Ella es gastrónoma de la Universidad del Claustro de Sor Juana, es docente en la misma universidad y docente en la Escuela de Dietética y Nutrición del Instituto en el ISSSTE. Contamos también con la presencia de Ángel Méndez Montoya, profesor de Filosofía y Teología en la Universidad Iberoamericana. Él es miembro del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación y juntos vamos a abordar en esta primera parte del programa una serie de objetivos que me interesaría mucho describirles a fin de que podamos ir paseando juntos por esta nueva aventura que nos presenta el programa del día de hoy. Los objetivos fundamentales del programa de hoy es básicamente hablar sobre cuál es la relación que ha habido entre la comida y las artes literarias en términos generales, pero propiamente también en el panorama de nuestro México actual. Cuáles han sido los distintos géneros literarios a través de la historia de México, cómo es que esto que se llama el ingenio del mexicano se encuentra presente de alguna o varias formas en la creación literaria misma, y finalmente cómo es que la pervivencia y la transformación en la representación de la comida forma parte de una especie de historicidad permanente a lo largo del tiempo en la literatura en México. Les recuerdo que este es un programa que se transmite en vivo. Es muy importante para nosotros conocer sus comentarios, sus ideas, sus preguntas. Necesitamos su participación y comentarios y les proporcionamos las vías de contacto para entablar comunicación con nosotros, los teléfonos que aparecen en pantalla, el correo electrónico mirador@coaed.unam.mx, así como el portal mismo que es mirador.coaed.unam.mx. Vamos a entrar en materia y me gustaría mucho que pudiéramos iniciar, Mariana, platicando sobre cuándo es que surge y tiene relevancia el tema de los alimentos en las distintas artes literarias en México. Bueno, pues antes de contestar tu pregunta, Paris, quiero agradecerle al Instituto y también a Cultura Culinaria por esta invitación y por supuesto agradecer el honor de compartir este panel con ustedes dos, ¿no? Que son grandes conocedores y grandes personajes, ¿no? En esto del conocimiento alimentario. Gracias. Y bueno, pues para responder la pregunta, bueno, pues yo creo que eso viene desde tiempos prehispánicos. Lo que pasa es que aquí habría que definir exactamente qué se está entendiendo por género literario, Claro. ¿no? Porque creo que aquí habría que hacer una precisión
porque no todo escrito, ¿no? Como tal, puede ser un género, o sea, pertenece a un género literario, pues tiene un fundamento básico que tiene que ver con la construcción estética, con la evocación de ciertas ideas, pero que se formulan de forma, digamos, que son a propósito de, ¿no? O sea, que el fin que se busca es transmitir cierto tipo de ideas, ¿no? Entonces, pero también digamos que dentro de las concepciones mesoamericanas, pues no podríamos hablar de un género tal cual porque ni siquiera existía, ¿no? La escritura, digamos, la figura literaria, exacto, digamos, exactamente, dicha, ¿no? O sea, formal. estaban las pictografías que eran los códices y eso, pero en realidad lo que nosotros tenemos de Mesoamérica o estas obras literarias, ¿no? Como la poesía que tenemos que sobrevive de la época mesoamericana, pues es porque cuando llegaron los españoles, pues ellos latinizaron todos estos conceptos que ellos tenían. Entonces, la aparición de la comida ahora la tenemos muy clara, sobre todo, yo creo que hay un área fundamental que tiene que ver con los mitos creacionales, ¿no? Donde la figura del alimento cobra una importancia fundamental porque, ¿no? O sea, a nivel simbólico, pues el alimento es el hombre mismo, ¿no? Claro. O sea, entonces, por ejemplo, tenemos la conocidísima obra del Popol Vuh, ¿no? Donde se habla de cómo los dioses van creando al hombre y va pasando por diferentes procesos, ¿no? Que se hacen hombres de barro, hombres de madera, y bueno, pues no tienen la capacidad ni la inteligencia, ni aparte pueden adorar a estos dioses, hasta que un día los animales, ¿no? Deciden llevarle a estos dioses el maíz blanco y el maíz amarillo, claro, para poder hacer una masa y de ahí crear al hombre, claro, ¿no? Y es un hombre que ya tiene inteligencia, raciocinio, que puede adorar a sus dioses, que incluso ya después, ¿no? En la misma obra, pues ya los dioses un poco se arrepienten de esto porque son demasiado inteligentes, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con estos vínculos que se forman, estos vínculos simbólicos que se forman con el significado que tenía el maíz dentro de las culturas mesoamericanas. Que tiene, es decir, que forma parte de una vertebralidad fundamental de la cultura mesoamericana en lo general, ¿no? Hay nada más una cosa muy importante que dijiste. Efectivamente, aparece en esta lógica de información en los códices, en las pictografías, etcétera, y luego ya en la colonia aparece propiamente como información, incluso estadística en las relaciones geográficas, por ejemplo, claro, cuando la supuesto. información ya aparece como eso, como información de hábitos, de costumbres alimentarios, etcétera, ¿no? Y hay muchos hábitos en ese momento también que se puede considerar como información literaria, aunque expandiendo también el término de a qué significa literatura. Claro. Porque, por ejemplo, también las tradiciones orales, el hacer también, que es otra forma de aprender, sobre todo del el pasaje de recetas y tradiciones de diferentes recetas entre las diferentes comunidades de Mesoamérica, los mercados, por ejemplo, toda la relación con la tierra, la agricultura, con el ganado, con técnicas de preparación y de cocinaje. Entonces podemos decir que desde el precolombino, que desde el prehispánico, tenemos una gran relevancia del significado de la comida en el constructo de la conciencia de las diferentes comunidades, claro, antes de los españoles. Por supuesto que cuando llegan los españoles es cuando empieza a haber registros más para el acceso a la Europa que está conquistando y que está colonizando estas tierras. Y aprovechando justamente esta última intervención, ¿cuáles son, Ángel, desde tu punto de vista, los distintos géneros literarios en donde se aborda este tema? Pues uno podría ser, yo diría que todas las expresiones pictográficas y todo lo que serían tradiciones orales, aquellas cosas que no están escritas. Pero ya después, con la venida de los españoles que empezaron a hacer un registro, se registra principalmente como crónicas, como estudios, claro, lo que podríamos apuntar como uno de los primeros estudios etnográficos, donde hacen un estudio acerca de quién es este otro al que están, claro, colonizando.
y había una gran fascinación por cosas nuevas, nuevas actitudes hacia la comida, que estaban descubriendo productos que encontraron en estas tierras y que no tenían en Europa. Entonces, crónicas es otra, los diarios, por ejemplo, incluso diarios personales, recetarios, que esos fueron emergiendo lentamente hasta a partir del siglo XVII, ya para el siglo XVIII y XIX es donde hay mucho más presencia de recetarios, pero también podríamos decir que experimentos científicos, por ejemplo, de herbolaria, de botánica, de diferentes formas de ver qué alimentos evitar y qué alimentos sí se pueden comer, y por supuesto la literatura, como la conocemos en México, que sería en sus formas de novela, de cuento, de poemas. Ahí también son otras formas de que podríamos decir hay presencia y relevancia literaria. Expresiones populares, dichos, cánticos, himnos, refranes, cuentos, etcétera. Y académico también, la literatura académica muy importante, sobre todo en el siglo XX. Claro. Que es multidisciplinaria. Es increíble que el tema del alimento da muchísimo para explorar desde muchísimas disciplinas, la filosófica, la teológica, la antropológica, la sociológica, política, etc. Entonces, el trabajo sobre la comida es también un trabajo literario, diverso, académico, muy diverso, claro, y muy pluridimensional. Claro. El ciberespacio incluso en la actualidad, ahora. Claro. Ahora, hay una noción muy importante de la que no hemos hablado, pero que ya ustedes dado como tips interesantes para pensarlo. El tema de la literatura y la alimentación no es solamente un tema de lo estético, no es solamente abordar el problema de la alimentación en tanto la estética sino una problemática más compleja que tiene que ver con pues, propiamente la ética, el hábito, la tradición, la historia. Claro. Claro, sí. Y en ese sentido, por ejemplo, toda esta literatura que se hace durante el siglo XVI, que es como una literatura propiamente de divulgación, claro, ¿no? Que tiene el objetivo de informar qué es lo que está pasando, bueno, pues es muy importante, porque bueno, además de las obras que conocemos, fundamentales para el estudio de la alimentación, como es el estudio de Fray Bernardino de Sahagún, o lo que escribió Bernal Díaz del Castillo, las cartas de relación de Hernán Cortés. Creo que también hay, como ya mencionó Ángel, y que es muy importante puntualizar, estos tratados que se escribieron, por ejemplo, a través de la medicina, ¿no? Claro. Porque, aparte de todo, era el tema de la época. O sea, en Europa, en el siglo XVI, hay un auge sobre el estudio a partir del descubrimiento de América, de todas esas nuevas especies que llegan, y entonces aquí se crean obras maravillosas como la del doctor Francisco Hernández, que aparte de escribir la historia natural de Nueva España, algo muy interesante es que también él se mete un poco con la cuestión cultural y escribe las antigüedades de Nueva España, porque todo le llama tanto la atención y quiere ahondar en todo, que le da para escribir esto. Y también hay una obra muy bonita donde cuenta también esta cuestión de la naturaleza americana, un poco en contra de la naturaleza europea, o sea, cómo se plantea una y cómo se plantea la otra, del doctor Juan de Cárdenas, ¿no? Con los problemas y secretos maravillosos de las Indias, y que va puntualizando ciertos alimentos, y por ejemplo habla del atole, pero no nada más en un sentido meramente terapéutica, sino también entre líneas logran hacer un estudio cultural, claro, porque dicen, bueno, a mí me gusta esto, no me gusta, aparte esto me hace daño, no me hace daño, pero eso es en función a cómo van construyendo como su imaginario alimentario a partir de toda esta búsqueda que hacen, claro, ¿no? Y luego también hay otro autor que a mí me parece muy importante destacar, que él es, ¿no? O sea, él es originario de aquí, que es Hernán Alvarado, de Alvarado Tesosomoc, ¿no? Que escribe la Crónica Mexicana, y bueno, él, por supuesto, él viene es descendiente de la realeza mesoamericana, indiana,
pero bueno, obviamente ya cuando él escribe la crónica mexicana ya está muy hispanizado, sin embargo sí es un punto de vista diferente al que tienen los cronistas clásicos que conocemos, porque finalmente está escribiendo de su propia cultura. Exacto. Y está, y como decía Ángel, está haciendo una remembranza de toda esa historia oral, ¿no? Y donde el alimento también va a jugar una parte importante. Muy importante, es un tema que tiene que ver con la vida cotidiana y es algo de lo que vamos a hablar después de este testimonio que los invitamos a ver y escuchar con José Iturriaga de la Fuente desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, por favor. No se puede escribir sobre comida, y yo creo que sobre nada, si no hay una pasión sobre el tema. Y quien lo hace sin pasión, seguramente sus escritos son muy fríos, no deben ser tan atractivos. En este caso concreto, por supuesto que tengo un gran gusto por la comida, pero aquí se suma una parte que podríamos llamar incluso genética. Desde niño, en mi casa siempre la comida fue algo importante, como el eje de la familia, algo que suele ser en las casas mexicanas. Mi mamá, excelente cocinera. Mi papá presumía de ser tan buen cocinero como mi mamá. Era bueno, pero no como mi mamá. De familia traía uno ese tipo de afición por la comida. Es el caso de la nuestra. Una pasión por la comida no solamente del paladar, sino intelectual. Y aquí entra pues las dos profesiones que yo estudié, economista e historiador. Por el lado de la historia, eso me llevó a que buena parte de lo que he escrito tiene que ver con historia de la alimentación mexicana. Y luego de 28 años en CONASUPO, estuve 6 años en CONACULTA, precisamente en culturas populares, que es donde se ubica esta tradición formidable de los mexicanos, que es nuestra gastronomía popular. El primero, desde luego, de tacos, tamales y tortas. Yo creo que fue el primer libro que se escribió no recetario sobre estos antojitos característicos del mexicano. Es una investigación geográfica, histórica, con aspectos antropológicos y sociológicos, y bueno, tuvo éxito, diría yo. Se vendieron 10,000 ejemplares y recibí tanta información que la gente generosamente me dio, y yo mismo investigué tanto más, que cuando íbamos a hacer una segunda edición era más que el doble de la primera. Entonces la editorial, que fue Diana, dijo, no, este ya es otro libro. Entonces salió esa nueva versión ampliadísima, como La cultura del antojito, y se vendieron 20,000 ejemplares. Entonces esos fueron mis satisfacciones muy grandes en el tema que ciertamente más me interesa de la cocina mexicana, que son los antojitos, porque es el eje de nuestra cocina. En realidad los mexicanos comemos antojitos a diario. En nuestras casas, a la hora de la comida, tenemos el reflejo condicionado de hacer un taco, con lo que nos pongan enfrente. Entonces, no es poca cosa, desde el punto de vista académico, hablar de la importancia de los antojitos. Y luego, bueno, escribí, para mi ingreso a la Sociedad Mexicana de Gastronomía y Enología, escribí una investigación. Se publicó como un folleto de letra muy chiquita, en realidad son como unas 100 cuartillas, que se llama La gastronomía mexicana en paladares extranjeros. Cómo vieron ciento y tantos extranjeros desde el siglo XVI hasta el siglo XX nuestros alimentos, nuestros guisos, muchos extranjeros fascinados, muchos otros horripilados, plumas tan privilegiadas como la de Simone de Beauvoir, feminista obligatoria para cualquier mujer contemporánea que se respete. Odió a la cocina mexicana. Su libro, cuando pasó por México, destila hiel en sus memorias, una parte de su libro. Y otra pluma, la más famosa pluma viajera de México, de la marquesa Calderón de la Barca, que en realidad era inglesa, pero casada con el primer embajador español en México. Al revés, adoró la cocina mexicana. En una de sus últimas cartas, cuando ya estaban dejando
dice más o menos textualmente: lo que más voy a extrañar son los curados de piña. Conste que el pulque es una bebida que se requiere un paladar acostumbrado para comerla. Bueno, lo cierto es que encontramos de todo en ese libro. Eso es lo interesante, justamente. Tengo un libro que por aquí anda, Pasión a fuego lento, erotismo en la cocina mexicana, que es una investigación histórica desde el México prehispánico hasta el siglo XXI sobre la correlación que existe entre alimentación y amor, erotismo, sexualidad. Es histórico, aunque el título es muy llamativo, es una investigación histórica. Y bueno, tengo 2 tomos que publicó Fondo de Cultura Económica en una edición muy accesible que se llaman Las Cocinas de México. Y de los colectivos, bueno, una edición muy importante de la UNAM sobre las cocinas a raíz del encuentro de los 2 mundos, de los 500 años del descubrimiento de América. Hubo una edición donde me tocó colaborar allí con alguna parte. Y bueno, el último libro de estos temas que he escrito es el primer libro que escribo que no es una investigación. Es esto que podríamos llamarlo algo así como mi autobiografía gastronómica. Se llama Confieso que he comido, de fondas, zaguanes, mercados y banquetas. Evidentemente el título se lo fusilé descaradamente a Neruda, con un gran gusto y orgullo, y lo que hago aquí es relatar desde mi infancia hasta la fecha todas mis vivencias gastronómicas, bueno, no todas, pero sí las más importantes. Para mí mis 2 pasiones son esas, los viajeros extranjeros y la cocina mexicana. Entonces, ¿qué es lo que me hace definir el tema? Una ocurrencia. Simplemente hace poco me acordé que llevo como 25 años guardando en un cajón que tengo ahí guardado de madera, notas sueltas sobre refranes. Y 25 años de veras que en una reunión, en familia o con amigos, de pronto un refrán, saco lápiz y papel, lo anoto. Y a propósito de que lo anoto, dicen otros y los anoto. Y fui guardando papeles y papeles y papeles. Y entonces hace unos 2 años vi que ya no me cabían más papelitos en ese cajón. Entonces dije, voy a escribir este libro de refranes mexicanos. Entonces ya, además de poner en orden todos esos refranes, que fueron más de 600, me puse a investigar ya profesionalmente el tema y resultaron 1054 refranes relativos a comida, bebida, utensilios de cocina, dragones, borrachos, o sea, del tema de la gastronomía. Una de las cosas que podemos observar a través de una revisión cuidadosa de lo comentado por José Iturriaga es que evidentemente el tema de la alimentación es un tema que atraviesa la vida cotidiana de todos los sujetos, todas las personas, todas las comunidades. Justamente el siguiente tema que queremos abordar es efectivamente el del tema de la vida cotidiana, la importancia de la alimentación en la vida cotidiana y su expresión, sobre todo en la obra literaria. Siglo XIX en particular, pero seguramente vamos a encontrar esto mucho antes y también después del siglo XIX. ¿Cómo se expresa esto? Por ejemplo, la novela es muy rica en la manera como se aborda el tema del alimento, puesto que justamente trata sobre problemas de vida cotidiana. Pero en términos de una proyección histórica, ¿qué más podemos encontrar? Ya había una fascinación histórica desde el siglo XVI con los primeros españoles que llegaron a estas tierras y los extranjeros. Y por un lado veíamos, se pueden observar como un horror a veces hacia los productos que comían, sobre todo productos que parecían exóticos para los europeos, bebidas, insectos, por ejemplo, que les parecía un horror para ellos. Entonces podemos ver que algunas de las crónicas de los españoles, cuando ellos están hablando acerca de estos hábitos alimenticios, de esta vida cotidiana de los mexicas,
toda esta supremacía, el sentido de supremacía de parte de Europa, al decir no son civilizados, claro, nosotros vamos a civilizarlos, y también como una justificación para la esclavitud y la destrucción de estas tierras. Claro. Por otro lado, también había una fascinación, porque muchísimos productos eran nuevos para ellos, y muchos de estos productos se llevaron inmediatamente a Europa, entonces también fueron muy aportativos para la cultura gastronómica europea. Entonces fue algo muy importante. Y bueno, yo creo que uno de los más importantes sería Clavijero, que él escribió en defensa de las culturas y de los hábitos alimenticios de México, y Alzate también. José Antonio Alzate sería otra persona también en el siglo XVI al XVII, donde está hablando, tratando de exaltar los beneficios y todas las cosas buenas de estas tierras. Claro, no solo los productos, sino de los hábitos, las costumbres. Es decir, decían que era evidente por qué los hombres de estas tierras eran sujetos tan sanos. Claro. Puntos de vista, Mariana. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, justo como mencionó Ángel, ¿no? Clavijero, en esta defensa del criollismo, ¿no? Que lo que quieren es como resaltar los beneficios que hay de la vida americana, claro, en contraposición a todo lo que dice De Pau o Buffon en Europa, ¿no? Donde dicen que el indígena está totalmente viciado y corrupto. No, sobre todo decían que era como corrupto y que por eso éramos flojos y nos gustaba tomar, etcétera. Entonces, bueno, pues justo también Clavijero por eso escribe su historia de México, para dar un argumento en contra de ello. Y también hay que recordar otro personaje fundamental para el barroco mexicano, por supuesto, claro, que es Sor Juana Inés de la Cruz, claro, ¿no? Sí. Que entre las cosas, incluso hoy día se le atañe un libro de cocina. El estudio lo hizo la doctora Guadalupe Pérez San Vicente, donde, bueno, pues se habla de que también, aparte de la literatura, también gozaba de combinar este arte literario conjunto a la cocina. Y por ejemplo, bueno, no podemos olvidar que escribía sonetos para todos sus protectores y beneficiarios, ¿no? O sea, todos los que le daban, bueno, pues ella les mandaba sonetos, les mandaba chocolates, ¿no? Y por ahí hay una frase que ella escribe en la respuesta a Sor Filotea, ¿no? Cuando dice que si Aristóteles hubiese guisado, mucho más hubiese escrito, ¿no? Porque efectivamente, yo creo que aquí también hay que recordar que la cocina, como la literatura, son espacios de creación, claro, espacios que necesitan un procedimiento, que necesitan de buenos ingredientes, de buenas palabras para poder evocar, ¿no? Y lo que hace también Sor Juana es evocar toda la grandeza americana, ¿no? Cuando claro, también en estas respuestas contra todo lo que se dice de América en Europa, y les dice, pues qué tal que acá tenemos el cuerno de la abundancia, ¿no? Porque estamos llenos de todos los productos, de todas las frutas, vegetales, carnes, etcétera. Entonces, bueno, pues podemos ver eso. Y yo creo que también otra cosa importante en el siglo XVII, pues es toda esta influencia que tenemos del siglo de oro, ¿no? Y todas las novelas o los géneros, ¿no? Como en el teatro también se trata el tema del alimento, o en estas novelas picarescas, ¿no? Como la de Lazarillo de Tormes, porque también creo que eso es interesante, hablar como de la contraparte, ¿no? Sí. De cuando se habla de alimentación, generalmente pensamos en la comida, sí, en las cenas, todo esto. Pero bueno, pues el Lazarillo justo habla del hambre, ¿no? Claro. Y de estos truanes, de estos pícaros que hacen lo que sea con tal de conseguir el alimento. Y algo muy bonito, por ejemplo, en la obra de Lizardi, es que cuando platica sobre el viaje de Lazarillo a Puebla, ¿no?
habla del itacate, ¿no? Que por supuesto está integrado por frijoles, tortillas y 2 o 3 chiles, claro. ¿No? Entonces, bueno, pues eso te habla de la cultura culinaria, riqueza, claro. ¿No? Sí. Exacto, que hay expresada en el momento. Exacto. Y como decías, algo que es tan importante porque es parte de nuestra vida cotidiana. Y yo creo que también es toda la cuestión de constructo de identidad. En México colonial, del barroco, es una construcción de la identidad personal, de la identidad social, exacto, de la identidad cultural, que se está gestando en esos tiempos. Y ya a partir del siglo XIX, para el siglo XX, podemos ver como todo el constructo del nacionalismo. Claro. No. ¿Por qué no dejamos esto para regresar de la pausa? Porque vamos a hacer una pausa. Les agradecemos mucho que sigan con nosotros. Les quiero comentar además que tenemos 2 obsequios para el público que nos está observando en este momento. Se trata de un libro y una publicación de la revista Cuadros de Nutrición. Serían 2 obsequios que obsequiaremos a las 2 primeras personas que nos hablen y nos comenten, nos digan los títulos de 2 novelas u obras literarias del siglo XVI al XX que contengan o estén escritas bajo la idea de relacionar la alimentación con el contenido de la propia novela. Vamos a una pausa, por favor, les pedimos permanezcan con nosotros. Gracias. Tenemos 30 grados la temperatura en este momento en nuestra preciosa ciudad. Ocurrió 7 de la mañana con 19 minutos y se sintió en el 8º grado en esta Ciudad de México. Así amanecieron las colonias Impulsora y Valle de Aragón, sección 2, bajo las aguas negras. Ese es el riesgo ahora, los brotes de infecciones que sin duda alguna se presentarán. El saldo hasta ahora son más de 15,000 personas damnificadas. Tuvimos un reporte de un hundimiento. Se trataba de un hundimiento de 4 metros cuadrados. Tiene mucho que ver la composición del suelo del Distrito Federal en este tipo de problemas provocados ya sea por fugas de agua o bien por la constitución de minas en el subsuelo del Distrito Federal. El cambio climático manifiesta sus efectos. De acuerdo con un estudio del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, el municipio de Ecatepec es el más afectado, pues tiene 2 grados centígrados más que cualquier municipio del Valle de México y que las delegaciones del Distrito Federal. Otra muestra de estos efectos es que actualmente el Nevado de Toluca cuenta en promedio con 30 días de nieve al año, cuando en los últimos 10 años eran más de 300 los días nevados. Por otro lado, tenemos la presencia de un nuevo sistema frontal que está ingresando por el noroeste del país y también estará trayendo un ligero ascenso en las temperaturas, así como... ¿Eres alumno de los últimos semestres, egresado de licenciatura o posgrado de la UNAM? Asiste a la 11ª Feria del Empleo UNAM 2011, 7 y 8 de septiembre. Estacionamiento para aspirantes, Avenida del Imán, Ciudad Universitaria. Regístrate www.dgose.unam.mx www.dgose.unam.mx. Te esperamos.
nosotros. Les recuerdo, este es un programa en vivo y les había comentado antes de irnos a la pausa que teníamos 2 obsequios para el público que nos ve. Se trata de un libro publicado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM sobre el Huitlacoche y una revista, un ejemplar de la revista Cuadernos de Nutrición para las primeras 2 personas, uno para cada uno, que nos hable, se comunique con nosotros y nos comente, nos diga el título de 2 novelas u obras literarias en donde aparezcan la relación entre alimento, la cultura, etcétera, etcétera. Les recuerdo los contactos con los que ustedes pueden comunicarse con nosotros, los teléfonos que van a aparecer en pantalla, nuestra dirección de correo electrónico y también el portal propio de la web. Nos habíamos quedado antes de irnos a la pausa justamente un tema muy interesante que es el papel que tiene esta expresión de vida cotidiana en la obra literaria a través de la historia en México. 2 siglos nos son particularmente interesantes, bueno, todos lo son, sin lugar a dudas, pero siglo XIX y XX se vuelven de pronto 2 momentos de expresión muy importante. Uno, me parece, porque viene toda la corriente de la modernidad justamente expresada en el barroco ya muy desarrollada, muy expresada, muy desenvuelta, digamos, en la vida cotidiana, en expresiones como la literatura, justamente, y la comida y la alimentación, y pues es propiamente la irrupción de ese México moderno, ese México independiente, esa nación mexicana, la construcción de la nación mexicana propiamente dicha. ¿Quién quisiera comentarnos para empezar esta segunda ronda? Bueno, pues efectivamente, yo creo que hablando ya propiamente como género literario, ¿no? De esta prosa, de esta novela, ¿no? Que refleja todos los hábitos de la cultura culinaria, de lo cotidiano, pues el XIX es algo fundamental, porque aparte también en el siglo XIX pues hay un refuerzo del sentido del nacionalismo, ¿no? Por ejemplo, para finales del XIX está Juan Tablada, ¿no? En la Feria de la Vida, donde él dice que para nada es irrelevante el hecho del alimento cuando el alimento nos da un sentido de identidad y nos reafirma como lo que somos, ¿no? Y entonces él en la Feria de la Vida pues habla sobre las costumbres entre la gastronomía y la bohemia, ¿no? En el centro de la Ciudad de México, pero bueno, también antes de Tablada pues tenemos autores como Manuel Paino, ¿no? Que también refleja, ¿no? Todas las costumbres que hay en la vida y los alimentos, por ejemplo, ¿no? Lo importante que son los frijoles, el pulque, el chocolate, también nos habla ya de la importancia que tiene el café, ¿no? O sea, que ya es como revestir una mesa cuando se puede servir café con leche, claro. ¿No? Estas nuevas costumbres que van entrando y que se van integrando a la propia tradición, ¿no? Y por ejemplo, pues también tenemos a Guillermo Prieto con Memorias de mi tiempo, que igual, ¿no? Que Paino hace una remembranza de todas esas costumbres y, por ejemplo, nos dice, ¿no? Todos los horarios, o cómo eran los horarios de comida, como hábito, claro. ¿No? Que la gente comía a las 6 de la mañana, luego a las 10, luego a las 11, luego a la 1, luego a las 5, ¿no? O sea, que en realidad es el reflejo del mexicano, ¿no? Porque nos encanta la comida, que yo siempre he dicho, si hay algo que nos caracteriza como cultura, es que somos de muy buen comer, ¿no? Claro. Y eso, bueno, pues ahí se ve, ¿no? Y por ejemplo, también en la poesía hay un poema que escribe Gutiérrez Nájera, que es muy bonito porque Gutiérrez Nájera, o sea, todos estos intelectuales, escritores de la época, pues refieren mucho a las costumbres culinarias, pero también en un hecho de compartir, ¿no? Y de cómo también esta cultura culinaria entra dentro de estos ámbitos intelectuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, él escribe el poema de la Duquesa Hoff, que es un poema muy bonito, y que bueno, voy a tratar de acordarme, ¿no? De la primera parte para que ya el público después vaya y vea el poema completo, ajá, ¿no? Pero dice: en dulce charla de sobremesa, mientras devoro fresa tras fresa, y abajo ladra el perro Bob, te haré el retrato de la duquesa que adora a veces al duque Hoff, ¿no? Y que aparte el duque Hoff, pues era él,
¿no? O sea, era uno de los sobrenombres que él utilizó a lo largo de su vida literaria, pero entonces también vamos a ver cómo en la poesía es importantísimo el tema alimentario, porque después empieza a hablar de los lugares y habla, por ejemplo, de las champañas, o sea, ya de todos estos nuevos hábitos alimentarios que entran, ¿no? A partir de las influencias extranjeras, ¿no? Claro. De las colonias francesas, de las colonias italianas, españolas, etcétera, y que se integran también en un ámbito muy particular, ¿no? De estos intelectuales. Claro. Y ya para el siglo XX yo pienso que también no solamente es el constructo de la identidad de quién es el mexicano, y con todo ello la remembranza y tratar de rescatar las raíces prehispánicas, por ejemplo, ¿no? Que también es muy importante. Aparte de eso, también hay otros cuestionamientos, por ejemplo, la cuestión de género. Y ahí es donde las mujeres, sobre todo literatas, son las que van a estar a la vanguardia. Cabe destacar a Rosario Castellanos. Claro. Ella tiene una serie de cuentos, tiene uno que se llama Lección de Cocina, donde todo el tema que habla es la construcción de género, la mujer en la cocina, en el mundo y en la psique mexicana. Y por supuesto, muy popular el de Laura Esquivel, como Agua para Chocolate, mucho más reciente, que también toca temas no solamente de género, sino también otras relaciones con la comida, en donde también tiene que ver con las cuestiones del cuerpo, con las cuestiones de sexualidad, con cuestiones de sensualidad y erotismo relacionadas también con la comida, y que a través de la mirada de la mujer podemos reintegrar también otra relación que tenemos de identidad para con la comida. Claro. Y los mexicanos, por supuesto, tenemos una identidad con la comida muy extrema y muy plural también. Exacto. Y aquí vemos pues estos temas de género, sexualidad, erotismo, sensualidad, etcétera, que se abordan a partir de temas culinarios o gastronómicos. Claro. Aparte, yo también creo que algo que es muy importante destacar del siglo XX es que, si bien hemos visto, ¿no?, cómo el tema gastronómico o alimentario entra en la literatura desde Mesoamérica, sí, ¿no?, y en el 19, pero es un tema que, o sea, donde la gastronomía es solamente un referente, ¿no? Es parte de toda una construcción, claro, ¿no?, que tiene que ver realmente con otra temática, pero donde la gastronomía o la alimentación se vuelve parte muy importante de esas historias que se cuentan. Pero en el siglo XX yo creo que hay un fenómeno muy importante, que es que ya la gastronomía se vuelve parte fundamental de la obra, es decir, es la protagonista, sí, o sea, la alimentación, sí, es la protagonista, claro, de la obra. Y entonces vamos a ver escritos de literatos tan importantes, ¿no?, como Alfonso Reyes, ¿no?, en las Memorias de Cocina y Bodega, que hace toda una evocación justo a la memoria, ¿no?, de sus propias vivencias, experiencias con la gastronomía en México y en otros lugares. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la historia de la cocina mexicana de Salvador Novo, ¿no?, claro, que incluso el mismo Novo fue cocinero y tuvo un restaurante, sí, restaurante importantísimo en la época para la vida intelectual, porque ahí se juntaban la crema innata de los escritores y de los grandes pensadores, claro, ¿no? Y así vamos a ver cómo el tema de la alimentación se va volviendo cada vez más central, más protagónico, sí, exacto, más recurrente en, sí, las obras literarias. Por ejemplo, también una obra que casi nadie conoce es la de Bajo el Sol Jaguar, de este escritor italiano, de Italo Calvino, que escribe sobre la cocina mexicana, ¿no? Entonces, la historia de una pareja, sí, que aparte, como menciona Ángel, ¿no?, no solamente habla de la riqueza de la cocina, sino de cómo entra este juego erótico, sensual, ¿no?, con la cocina. Y bueno, para Calvino, México es como el escenario, sí, ideal para esto. Claro. Eso nos da pie de alguna manera a hablar de esa representación de la gastronomía y la alimentación en una figura literaria muy interesante, que son los recetarios. Pero eso les invito a que platiquemos de ello después de que veamos el siguiente video que tenemos preparado. Vamos a hacer un viaje a la casa de los Palacio para ver y escuchar el testimonio de Cristina Palacio. Adelante.
Bienvenidos a casa de la familia Palacio. En esta cápsula hablaremos del recetario de cocina en décimas espínelas de Josefina Beberido de Rizo. Este es un bello recetario escrito en décimas, y décima en poesía es una estrofa constituida por 10 versos octasílabos y se llama espínela debido a un gran escritor y novelista, Vicente Espinel, del siglo XVI. En este recetario nuestra amiga Josefina conjunta 3 aspectos importantes: la poética, la cultura y la culinaria. Al leer este bello recetario ustedes se darán cuenta de cómo ella en estas estrofas nos presenta la preparación paso a paso de un rico platillo, ya sea una botana, ya sea una sopa, ya sea un plato fuerte, con excepción de postres. Al momento en que nosotros pasemos a la cocina, les daremos ejemplo de esto. Este es el libro del cual vamos a tomar parte hoy y fue editado por el Instituto Veracruzano de Cultura. Para esta cápsula hemos elegido la receta Totopitos. Si es comida mexicana, esta entrada es excelente. Hacerla gusta a la gente por ser barata y liviana. Su sabrosura engalana, sin duda alguna, su mesa. Y hacerla no es gran proeza. Adorno no necesita, porque es suyo bonita y antojable cada pieza. Parta en 4 o 10 tortillas, chile, cebolla, tomate, aceite 1 litro, aguacate, cilantro en finas astillas. Para lograr maravillas, la base es frijol refrito, bien cocinado, chinito, queso del fresco rallado, platón redondo o cuadrado, el que sea su favorito. En aceite muy caliente, fríe el totopo con cuidado, llegando al punto deseado de grasa quita excedente. La verdura finamente se pica y ya terminada, en honda olla vaciada, se revuelve, se adereza y se aparta en una mesa para después ser usada. La tortilla ya tostada se unta de frijol caliente, en cantidad suficiente. Encima salsa picada. A cada una queso añada. Así, porción por porción, se coloca en el platón y todavía de remate, si le gusta el aguacate, lo pone en guarnición. ¿Qué tal? Tenemos nuestro primer ganador, Alberto Ortiz Andrade, que nos llama, él es de ocupación veterinario de la delegación Coyoacán. Nos cita 2 referencias literarias: Navidad en las montañas, de Ignacio Manuel Altamirano, y El Periquillo Sarmiento, del cual estuviste comentando algunas cosas, Mariana, de Joaquín Fernández Elizardi. Guadalupe Anaya Rodríguez, supongo, nos manda felicidades, muchísimas gracias, es todo lo que comenta, y algunas otras llamadas que ya lamentablemente no pudieron formar parte de los ganadores, aunque nos falta una para la revista. Bueno, siguiendo con el tema del asunto de los recetarios, justamente a propósito de lo comentado por Cristina, de pronto el recetario se vuelve un instrumento técnico, literario, puede ser leído como un instrumento literario, claro, incluso novelado, pero el recetario de pronto puede jugar un papel importante, que es una especie de narrador, y tal vez involuntario, de los sistemas de alimentación de una época, de un momento. ¿Cómo podemos entender el papel del recetario en esta lógica? Ángel. Bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con los cambios históricos y los procesos históricos. Podríamos decir que en la primera parte de la colonia del siglo XVI al XIX, los intereses tienen mucho que ver con este constructo del imaginario de un nuevo México, la Nueva España. Entre ellos podemos, cuando vemos los recetarios muy emergentes en formas muy antiguas, podemos ver actitudes frente a una cultura nueva, en donde se están enfrentando tanto de horror, como había dicho, de un sentido de supremacía de parte de los españoles o de los europeos, como también de admiración y de exaltación hacia todo lo nuevo que se está
se gestando en estas tierras. Otra cosa que llama la atención al ver los primeros recetarios, sobre todo a partir del siglo XVII, XVIII y parte del XIX, es la cuestión de mezclas. ¿Qué cosas se están mezclando de ingredientes que nos traen de Europa y que traen también de África, de Asia, etcétera, con ingredientes de nuestras tierras y todas las mezclas que se hacen, que por ejemplo el mole, por ejemplo, sería una invención posterior, donde se están mezclando ingredientes de todos los continentes realmente. Otro interés es intereses en las cosas que se pueden comer, en las que no se pueden comer. Otras pueden ser cuestiones de clase, por ejemplo, como a través de los recetarios vemos actitudes de la sociedad hacia qué es lo que comen los pobres, qué es lo que comen los ricos, qué es lo que comen los españoles, qué es lo que comen los criollos, etc. Entonces es muy interesante hacer un estudio de los recetarios porque podemos ver cómo se plasma la cultura y cuáles son las actitudes frente a los alimentos. Ya para el siglo XIX y con la llegada de la independencia en México, también vemos influencias no solamente de los españoles, sino también de otros países. Por ejemplo, Francia, muy importante en la historia gastronómica de México, sobre todo durante el periodo de Maximiliano, y toda la influencia gastronómica francesa y cómo se afrancesó la cultura gastronómica en México. Luego también tenemos a Estados Unidos. Con la invasión de Estados Unidos también vemos que hay una influencia de Estados Unidos, sobre todo las cantinas, los bares y alimentos de Estados Unidos. Plasmado en las recetas. Y yo diría, por interés personal, siendo de Mexicali, Baja California, los chinos también. Claro, cuando ellos vienen, y sobre todo a principios del siglo XX, y en Mexicali, entre todos los lugares, la comida típica de Mexicali es la comida china, porque los chinos también dieron un nuevo enfoque a la gastronomía mexicana. Entonces podríamos decir que la comida típica de Mexicali es la comida china, también en una nomenclatura, en una mezcla entre lo mexicano y lo chino. Entonces es muy interesante ver los recetarios con ese interés antropológico, histórico, cultural, y ver los cambios en los diferentes enfoques y los diferentes intereses. Claro, incluso, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX, a propósito, ¿no? de la independencia y de esta creación del sentido de pertenencia y de identidad que se está forjando en los primeros años del México independiente, pues encontramos un diccionario muy importante, ¿no? que es el cocinero mexicano, que el primero se hizo en 1831 y fueron fascículos los que fueron saliendo, y ya en 1888 se crea el nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario. Y algo muy interesante es ver cómo sí hay diferencias entre uno y otro, porque aparte las ediciones no notablemente, pero sí cambian, y sobre todo cambian en el discurso de la mexicaneidad, ¿no? O sea, de cómo plantean esto que ellos llaman la cocina mexicana, ¿no? Ahora, el tiempo nos está empezando a comer y yo quisiera pasar a un tema aburrido, pero creo que necesario e importante, que es el asunto de la literatura científica, la literatura académica sobre el tema de la alimentación, su importancia, su temporalidad, es decir, a partir de cuándo realmente esto tiene importancia en términos de objeto de investigación, de estudio. Pues yo lo que puedo decir así, de manera muy breve, no es que creo que poco a poco, a través del tiempo, pero en realidad es un tiempo muy reciente, ¿no? En México se han interesado desde la perspectiva académica por la importancia que tiene el tema alimentario, ¿no? Para la comprensión de nuestra, pues de nuestra sociedad y de nosotros historia, mismos, ¿no? Exacto, de todo lo que implica el ser, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sido producto también de que en Europa, ¿no? Sobre todo en España, en Italia, en Francia, sí ha habido un interés de mucho antes por tener este tipo de enseñanza dentro de la academia, dentro de las universidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay
historiadores como Massimo Montanari, que tiene una cátedra sobre alimentación, historia de la alimentación en la Universidad de Bolonia, lo que yo creo que ha detonado que aquí en México, bueno, hay ciertos estudios, por ejemplo, bueno, desde la historia hay estudios maravillosos como el de Sonia Corcuera, ¿no? Entre la gula y la templanza, que es un estudio realmente con toda la metodología, ¿no? Histórica. Los antropólogos del alimento yo creo que están a la vanguardia de los estudios en México sobre gastronomía y hábitos alimentarios, etcétera. El parteaguas yo creo que es Conquista y Comida, editado por Janet Long, que es el encuentro, el choque que hay entre el impacto de las culturas europeas llegando a estas tierras, tanto aquí como el impacto hacia Europa. Entonces también es un parteaguas y varios antropólogos del alimento que son justo hablando destacados, ¿no? de antropólogos, bueno, pues yo creo que aquí sí hay que hacer un merecido reconocimiento, ¿no? Al personaje que puso al alimento en, digamos, como en boca de la academia, que es el doctor Luis Alberto Vargas, ¿no? Que en realidad fue el pionero que detonó y que gracias a eso, bueno, pues se han hecho otros estudios. Exacto. Los estudios de José Luis Juárez López, sobre que los son muy importantes sobre los recetarios, la lenta emergencia de la comida mexicana, el nacionalismo en México, culinario, etcétera. Y bueno, sí, ahora también hay interés en cuestiones relacionadas con la salud, por ejemplo. Que es todavía, perdón que te interrumpa, pero es como justamente lo voy a comentar, es como esta primera vertiente de los estudios científicos sobre la alimentación, el aspecto nutricional. Así es. Que es como lo que en términos de México por revolucionario va a impactar muchísimo. Tenemos que irnos despidiendo, pero no nos podemos despedir sin antes pedirles una suerte de comentario final que redondee lo presentado. Yo podría adelantar un poco con la premisa de la increíble diversidad y complejidad de aspectos que detona un tema como pero sí quisiera que ustedes fueran como tan amables de presentarnos una muy breve conclusión del programa. Yo creo que estamos en una época bastante excitante para los estudios de gastronomía, comida, antropología, cultura, historia, y también yo creo que es un momento importante por el interés en hacer diálogos interdisciplinarios. Todos, tanto filósofos como teólogos, como antropólogos, sociólogos, etcétera, se puede enriquecer de un trabajo interdisciplinario. Yo creo que para mí es la clave para el enriquecimiento y para seguirle escarbando y saber descubrir qué significa comer, los hábitos alimentarios, la cultura en torno al alimento. María. Bueno, yo más que hacer una conclusión propiamente, lo que quiero es invitar al público a un par de actividades que justo tienen que ver con la literatura y la comida. Entonces, bueno, pues esta semana están las inscripciones en la Casa del Lago de 2 cursos que imparte el maestro Roberto García Bonilla. Justo uno habla de las 11 novelas de la literatura mexicana del siglo XX y el otro es un curso de introducción a la literatura. Y por otro lado también en septiembre empiezan las charlas de degustación del historiador Edmundo Escamilla y el jefe de cocina Yuri de Gortari, y justo ahora van a hablar en sus charlas sobre la relación de la gastronomía y la novela costumbrista. Bueno, pues no nos queda más tiempo más que para despedirnos, agradecerles su atención e invitarlos a la siguiente emisión de nuestra serie, Comida y Arte, se titula el programa, música en México, rondas infantiles, guapangos, corridos, pregones, rumbas, jarabes, sones, coplas, etcétera. Seguramente una emisión que va a ser muy interesante. También les agradecemos las llamadas, su comunicación. Nos veremos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.